¿Ok? Y, ok, bueno, primero que todo, tienen que ir a, digamos, el sitio del curso, es decir, a Canvas. Vamos a empezar a trabajar. Primero voy a dar una explicación, un poquito como introducirnos en el tema, pero voy a trabajar con el ejercicio 4.2. Entonces, entren al ejercicio 4.2 y copian todo lo que está del ejercicio 4.2 completo. Bien, eso es lo que vamos a comenzar hoy a hacer. Entonces, por favor, copiar todo el ejercicio 4.2. Vamos a tratar de ejecutarlo y vamos a tratar también de ejecutar el ejercicio 5.1 porque estamos en la semana 5 y ese sería, el 5.1 es como el estándar para resolver problemas. Este es para poder entenderlo y el 5.1 es como el estándar de que yo entrego una base de datos y ustedes tendrían que hacer algo similar a lo que se hace en el 5.1. Por lo tanto, avancemos rápidamente con este, pero antes tengo que explicarle qué es lo que estamos haciendo en principio. Ok, entonces, un segundito. Vamos a una presentación. Esta presentación la tienen ustedes también. ¿Ok? Bien, en principio, nosotros siempre partimos con esta tabla que es casi como todos los días parto con ella, que es una tabla que le llamo tabla de observación. Las observaciones son las filas. Cada fila es una observación, en principio. Y las variables están arriba. En este caso particular son 6 variables. ¿Okay? Cada columna es una variable, cada fila es una observación. Una fila está compuesta por todo, digamos, por todas las valores que toman las variables. ¿Okay? En este caso, uno puede decir que todo lo que está acá, uno lo puede denotar, en este caso, por una gran matriz X que tiene 6 filas perdón, tiene 4 observaciones acá, no por lo que veo nada más, entonces una costumbre, tiene 4 observaciones, 4 filas, multiplicada por 6 observaciones. Bueno, en general es una matriz de n observaciones por p variables. Eso es lo que uno tiene. Esa es nuestra matriz de datos con la cual nosotros partiríamos haciendo el ejercicio. Bien, ese es nuestra dataset o el conjunto de datos. Nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos para resolver el problema? Bien, primero, el problema ¿en qué consiste? En que yo tengo en este caso, que relativamente simple, tengo 6 variables. Pero yo quisiera, en mi ejercicio, quedarme con 2 variables, por ejemplo, que son las variables más importantes del problema. Una variante para resolver el problema es simplemente eliminar alguna de ellas. Voy a eliminar x6, x5, voy a quedarme con las 2 primeras. Pero el problema que tiene eso es que yo no tengo ningún criterio para, digamos, votar las otras variables y quedarme con x1 y x2, o quedarme con x5 y x6. No tengo criterios, en principio, para decir qué variable es más importante. ¿Por qué yo necesito votar variables? Porque en realidad yo necesito interpretar mis datos y necesito quedarme con las variables que yo pueda manejar. Adicionalmente, yo quisiera hacer un ploteo en 2 dimensiones, por ejemplo, lo que se llama un diagrama de dispersión, que es colocar puntitos o diagrama de puntos, donde tenga una variable abajo y una variable vertical, porque así las puedo ver mejor. O, por último, tres ejes y puntitos en 3 ejes. Pero ya no podría hacer nada si tuviese 4 ejes. ¿Ok? Entonces, el asunto es cómo puedo simplificar, en este caso, reducir la dimensión de mi problema. Reducir la dimensión significa no trabajar con el número, digamos, P de variables que puede ser muy extenso. ¿Ok? Entonces, el objeto es reducir la dimensionalidad del problema para poder visualizar mejor los datos e interpretar mejor la data que tengo. Ese es como el objeto fundamental y una de las cosas que uno quisiera resolver cuando estamos analizando con datos. Entonces, lo primero que uno hace es simplemente calcular algo a partir de los datos. Eso que calcula se llama la matriz de covarianza, que contiene muchísima información. Es decir, uno puede calcular la matriz de covarianza, que le voy a denominar SX, que simplemente es la covarianza de ¿quién? De todos mis datos. Mis datos son mi tabla numérica X grande. Esas son mi covarianza. Ustedes recuerden que ya lo hemos dicho varias veces, ¿qué significa calcular la covarianza? Bueno, la covarianza significa calcular, por ejemplo, la varianza de la primera variable x1. Después vendría aquí la covarianza de x1 con x2. Acá vendría hasta terminar a la covarianza de x1 con x6. Acá, no sé si se entiende. Acá sería la covarianza de x2 con x1. ¿Ok? Acá sería la varianza de x2, sucesivamente hasta la covarianza de x2, x6. Bueno, ustedes ya más o menos ven más o menos la regla que hay que calcular.
Bien, esto no lo tenemos que hacer nosotros, lo hace R. ¿Cómo lo hace R? Bueno, si nosotros tenemos nuestros datos es para nosotros lo mismo que el X. Ese es el X para nosotros. ¿Qué es lo que le pedimos a R? Bueno, llamamos, por ejemplo, S y tomamos un comando que se llama cop de mis datos. Y con eso, ¿qué es lo que calcula esto? Esa matriz. Y nos ofrece esa matriz ya lista sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Entonces, por lo tanto, no tenemos que pasar trabajo. Repito, yo tengo mi tabla numérica, esa es mi tabla de números que corresponde, esta es la tabla numérica que corresponde justamente digamos, mis datos. Le calculo el COP, el comando COP nos va a dar la matriz de covarianza y esa matriz de covarianza ya tiene muchísima información. ¿Okay? Voy a desaparecer un momentito de pantalla para poder evitar que se me caiga el computador, la señal. ¿Okay? Un segundo. Cortamos acá. Bien. Cualquier duda ustedes, por supuesto, me dicen, ¿no? Bien, ok. Entonces, esto lo calcula, entonces lo calculamos así con R. ¿Cuál es el próximo paso que hay que hacer para poder trabajar? Yo quisiera transformar mis datos para tener nuevas variables de forma tal que las variables que obtenga ya estén ordenadas por orden de importancia para poder decir me voy a quedar con la primera, la segunda, o la tercera, o la cuarta, etcétera, en particular. Entonces, lo primero que hago es calcular una cosa, le voy a llamar, siempre le llamo L o el nombre que le ponga da lo mismo, pero tengo que escribir un comando que se llama eigen de S. Una vez que calculé la matriz, coloco el eigen. El eigen significa los valores propios. ¿Cuáles son los resultados de esto? Bueno, me va a dar los valores propios de la matriz S, que van a ser lambda 1, lambda 2 hasta lambda P. En principio, en este caso, si es una matriz de 6 por 6, nos va a dar 6 valores propios. Nos va a dar los correspondientes B1, B2, etcétera, hasta BP vectores. Con esto yo armo una matriz que le llamo la matriz P. La matriz P es una matriz de vectores propios que están colgados. BP. Entonces, ¿qué significa que estén colgados? Que los vectores esto que me dio, que son los vectores propios, lo cuelgo y con eso fabrico una matriz. Bien, una de las gracias que tiene la matriz de covarianza es que es simétrica y definida positiva. Definida positiva. ¿Qué significa que sea definida positiva? Que todos estos lambda, que todos sus valores propios son positivos. Por lo tanto, yo los puedo ordenar de mayor a menor. Puedo decir que lambda 1 va a ser mayor que lambda 2, etcétera, etcétera, hasta lambda p. Entonces, están ordenados mis valores propios y también puedo construir esta matriz. Entonces, yo voy a hacer una nueva transformación a una nueva variable que le voy a denominar componentes principales, tomando p, la transpuesta de mi matriz que está arriba, y se la multiplico a mi variable x. ¿Quién es mi variable x? Mi variable x son x1 hasta xp. Esas son mis variables. La variable que estaban arriba en esta tabla la coloco como vector. Ya, pero esta es una transformación que yo le diría una transformación teórica. En la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, básicamente, multiplicar por la transpuesta a mi variable x es sinónimo de encontrar una nueva tabla de números que va a ser igual a nuestra x grande, que es esta es nuestra input, multiplicado por la derecha por p, por la transpuesta de lo que yo estoy aplicándole a la x. Con esto se crea una nueva tabla que en vez de tener ahora este orden, va a ser aquí PS1, PS2, etcétera, 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 hasta PSP. Y hacia abajo serían las observaciones correspondientes a estas nuevas variables. Es decir, esta es mi nueva tabla numérica. ¿Cuál es la gracia de esta tabla numérica? Bueno, en principio que si yo calculo la varianza de la primera variable, es decir, ahora, imagínense que yo quiero calcular la covarianza de mi nueva variable PC. Estas son las nuevas variables que yo le llamé PC, que viene de Principal Component, básicamente. Es una nueva variable completamente distinta, ¿no? De hecho, PC, en vez de tener X, sería PS1, PS2, etcétera, hasta PSP. Estas son mis nuevas variables que son importantes. Si yo calculo la covarianza de mi nueva variable, me va a dar algo interesante. Me va a dar que la varianza, aquí, recuerden cómo se calcula esto, la varianza de PS1, la covarianza de PS1 con PS2, y así sucesivamente, así sucesivamente. Pero cuando yo lo calculo, el resultado va a ser algo interesante. Dado que yo hice esta transformación, básicamente aquí me va a quedar lambda 1, lambda 2, etcétera, lambda P y 0 fuera de la diagonal.
En pocas palabras, en la diagonal están las varianzas de mis nuevas variables y fuera las covarianzas. Es decir, en pocas palabras me está diciendo que las varianzas de mis nuevas variables, es decir, la varianza de PS1 va a ser igual a lambda 1, la varianza de PS2 va a ser igual a lambda 2, y así sucesivamente la varianza de PCP va a ser igual a lambda P. Repito, como estas lambda yo las puedo ordenar, entonces significa que la primera variable PS1 va a tener mayor varianza que la segunda, que la tercera. Es decir, lo que estoy diciendo es que la varianza de PS1 va a ser mayor a la varianza de PS2, va a ser mayor o igual a la varianza menor, básicamente varianza de PCP. Entonces, en principio, ¿qué significa varianzas? Que cada una de ellas tiene mayor varianza que la que sigue. Por lo tanto, esta varianza es lo que en la jerga de datos se le llama la varianza explicada por la variable. Quiere decir que cada variable explica más de la varianza de mis datos. En orden de importancia, PS1 es más importante que PS2, más importante que PCP, pero por lo tanto ahora tengo una tabla que está ordenada por orden de importancia. Es decir, ahora ya no tengo la tabla anterior que no sabía cuál variable era más importante que otra, sino que ahora tengo una combinación de variables que me permiten identificar qué variable es más importante. Adicionalmente, las covarianzas de estas de PSI con PSJ van a ser igual a 0 si I va a ser distinto de J. Es decir, son variables también independientes. Por lo tanto, sería algo genial porque son variables que son independientes, están ordenadas en orden de importancias y son una combinación lineal de las variables anteriores. Ok, vamos un momentito a fijarnos en un ejercicio en particular, digamos, ¿no? Bien, esto es como lo calcula, digamos, R. Nosotros no nos preocupamos mucho por esto en principio. Esto es demostrar que efectivamente el resultado de aplicar por... Esto si uno lo invierte, sería multiplicar, por ejemplo, gamma, por ejemplo, S por gamma transpuesta nos varía lambda. Y esto es básicamente lo que usamos para determinar quién es lambda. Lambda es la diagonal con lambda 1, lambda P. ¿Y esto qué cosa es? Justamente es la covarianza de mis componentes principales, que va a ser una matriz diagonal, y en la diagonal están los valores propios. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio en particular. A ver si no... El primer componente principal... Este va a ser el primer vector. Recuerden que en general tengo que los componentes principales van a obtenerse usando la matriz P transpuesta multiplicando por X. Eso es lo que obtengo. Entonces, básicamente, recuerden que este sería como el primer vector propio transpuesta. Lo multiplico por X y obtengo el primer componente principal. El segundo vector, recuerden que ¿quién es PT? PT sería igual a gamma 1 o B1. El gamma 1, gamma 2, gamma 3, etcétera, hasta gamma P. Eso es lo que sería disculpen. No P, que no P transpuesta, sino P. Por lo tanto, este es el primer componente principal. Esto es lo que yo le llamo PS1. Este sería el segundo componente principal, que sería PS2, y así sucesivamente. ¿Pero qué es esto en particular? Es una combinación lineal de las X que tenía antes. Recuerden que estas X son X1 hasta, o sea, X2 hasta XP, y si yo lo multiplico por coeficientes, me va a dar una combinación lineal de las antiguas variables. Lo que estoy haciendo es, en vez de botar una variable en particular de las que tenía antes, voy a tratar de lograr una combinación lineal que me permita tener una nueva variable mucho más importante que cada una de ellas por separado. Bien, explico teóricamente, este es el teorema que no tiene, pero vamos a enfocarnos en un ejemplo. Lo voy a explicar primeramente aquí teóricamente y después lo vamos a hacer en R para ver cómo funciona. El dataset que hemos trabajado como ejemplo siempre es un dataset de billetes falsos y verdaderos. Más o menos es la idea. Para yo saber si un billete es falso o verdadero, yo lo que calculo son algunas de las dimensiones del billete, que están acá. Estas son las dimensiones. X1 es la longitud del billete, X2 es la longitud, es la altura izquierda, etcétera, etcétera. La altura izquierda, esta es la diagonal, etcétera. Entonces, esas son variables que corresponden a el billete. Una pregunta que yo podría hacerme: si yo quisiera mejorar digamos, el estudio, primero, ¿qué variable sería importante? ¿Existirá alguna combinación de estas variables que sea mejor que cada una por separado? En vez de elegir, por ejemplo, una X2 o un X1 o una X6, una diagonal,
a lo mejor si elijo x2 menos x3, y esa combinación a lo mejor es mejor que cada una por separado. La pregunta es si yo puedo combinar estas variables de forma tal que yo pueda elegir unas pocas de ellas o unas pocas combinaciones que sean muy potentes para que me pueda distinguir entre los billetes falsos y verdaderos de manera más rápida. Eso se lo puedo pasar a una máquina, en vez de pasarle cada una de las variables por separado, le puedo pasar una combinación de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo primero que es, si ya yo tengo los datos, calculo su matriz de covarianza. A la matriz de covarianza le calculamos los valores propios. Los valores propios están calculados acá y ordenados. Afortunadamente, esto es lo que hicimos con R. Le calculamos la covarianza a la X. Nos ofrece los valores propios y nos ofrece también los vectores propios que más encima están ordenados, porque eso es lo que hace R. R ordena de mayor a menor, estos son los valores propios, estas son mis variables. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Si yo tomo, por ejemplo, este es mi vector propio, lo transpongo y se lo multiplico a esta X, que está acá, obtengo la siguiente combinación lineal que está aquí. Si yo tomo el segundo vector propio transpuesto y se lo multiplico a esta X, obtengo la segunda combinación lineal. Entonces tengo estos dos vectores, pero I1 y 2 son muy importantes, de alguna forma capturan muchísima información de los datos. Podría calcular un tercero, un cuarto, etcétera, pero los dos primeros son muy potentes y eso es lo que quiero mostrar. Básicamente lo que vamos a hacer es plotear el primer componente, o sea, el I1 contra el I2, y nos damos cuenta de que los billetes se separan bastante bien. Los dibujos, cuando uno lo plotea en 2 dimensiones, recuerden que partimos con 6 dimensiones, en vez de plotear cada una de las variables, voy a plotear I1 contra I2. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene una muy buena gráfica para el primer y segundo componente. No puedo decir lo mismo del segundo con el tercer componente, que se ve bastante mal, pero sí el primero y el tercer componente también mejora. Pero fíjense que el primero de ellos es muy bueno. Separa bastante bien los billetes falsos de los verdaderos. De alguna manera, esta combinación es muy potente para separar o para poder distinguir entre billetes falsos y verdaderos. Entonces, la otra cosa que ploteo acá son los valores propios, ordenados. Recuerden que estos son los valores propios. El primero da 2.9, el otro 0.9, están ordenados. Pero recuerden que el primer valor es la varianza explicada por el primer componente. Esta es la varianza explicada por el segundo y así sucesivamente. Es decir, cada vez que me voy avanzando, los componentes explican cada vez menos. El primero explica muy bien, pero si yo sumo todo lo que explica el primer componente y el segundo componente, tengo muchísima información. Estos prácticamente explican muy poco y estos dos me bastaría para responder a preguntas realmente buenas y además la puedo plotear en 2 dimensiones, lo cual sería fantástico, lo que es fantástico en particular. Mirando muy de cerca las combinaciones, nos damos cuenta por los pesos que tienen, que básicamente este tiene un peso muy alto, 0.7 comparativamente con el resto, y esta tiene 0.57, es decir, casi 0.58 o 0.6. Por lo tanto, de alguna manera estas son variables muy importantes, o esta combinación es muy importante, es decir, la resta de la diagonal menos el bottom frame, o sea, me refiero a la parte de abajo del marco, esa resta es mucho más potente para distinguir un billete falso de uno verdadero que cada una de las variables por separado. Es decir, la resta x4 menos x6 de alguna manera es muy potente. Recuerden que tiene un signo menos acá, o recuerden, no, vean que tiene un signo menos, un signo más en la combinación lineal. Para el segundo componente principal, que es la segunda combinación que puedo hacer potente de variables, me doy cuenta de que estos son los coeficientes más altos comparativamente con el resto, que son muy pequeños. Pero es como tomar la resta de x5, que está positivo, menos las dos x4 y x6. Es decir, que si tomo x5 que corresponde al top frame y le resto la diagonal y el bottom frame, obtengo una segunda combinación muy potente. Y las dos informan mucho en particular. Para calcular la varianza explicada o la proporción, puedo tomar básicamente lo que explica cada uno de ellos dividido por el total, digamos, la suma de todas las varianzas que está debajo, y aquí voy sumando acumulativamente. Por ejemplo, el primer componente explica el 67%, el segundo el 21%, pero la suma de los dos ya está explicando el 88%. Si me quedo básicamente con 3 componentes, ya el tercero explica el 93% y los demás casi no explican mucho. Por lo tanto, puedo botar el resto de las variables y quedarme con estas 3 o con las 2 primeras, porque si paso de los 70% ya es muy bueno.
Ok, vamos un momentito a R para ejecutar esto, cómo lo hacemos. Y repito, mi principal punto es quedarme con una combinación de variables que tenga mucha varianza explicada de los datos. ¿Por qué? Porque así puedo plotear mejor los datos en alguna gráfica y ver exactamente el efecto que tiene quedarme con pocas variables en lugar de tener 6 variables iniciales. Ahora tengo solamente 2 variables formadas por una combinación de las antiguas. ¿Ok? Veamos un momentito cómo se hace esto con R, que sería el ejercicio 4.2, creo. Voy a cambiar y ejecutémoslo el ejercicio rápidamente. ¿Ok? ¿Dónde estamos? El ejercicio sería el 4.2. Ups, ¿dónde está? Perdón. ¿Ustedes lo tienen ahí? Ya, ok. Ejercicio 4.2. El ejercicio dice, hacemos un análisis de componentes principales. Primero, lo que hay que hacer es que indicar qué combinación de variables aporta mayor información, que es lo que estaba explicando anteriormente en la clasificación de los billetes. Y qué porcentaje de la varianza de los datos explica el primer componente principal, por ejemplo, que ya lo habíamos explicado, el 67%. Que en principio grafica un diagrama de dispersión de PC1 contra PC2, PC2, PC3, que son los gráficos que tenemos. Eso es lo que sería, en principio, el primer análisis de componentes principales sencillo que hay que hacer. Primero cargamos los datos. ¿Ya? Espero que tengan cargados los datos, ¿no? Eso es la idea. Bien. No sé si lo tengo abajo. Ups. Ok, parece que no lo... Perdón. Ah, ya, ok, sí lo tengo, sí. Ya, ustedes deben tener 4.2 tal como está ahí, y si tienen alguna diferencia me dicen, porque no me acuerdo si está actualizado arriba, eso es importante, ¿no? Bien, lo primero que voy a hacer es, una vez que tengo los datos, primero que tengo que percatarme que mis datos son numéricos, si no, no funcionan los componentes principales. Entonces me doy cuenta que todos mis componentes todos mis datos son exactamente numéricos, no hay valores acá como la variable sexo, que es una variable de tipo factor, que tiene 2 niveles, mujer y hombre, pero que no lo puedo usar acá. Si tengo una cosa como esa, no podría en principio usarla. ¿Ok? Entonces, convierto a matriz, en particular la convierto a matriz. Fíjense que ahora es una matriz, en principio. Puedo calcular sus dimensiones. Las dimensiones son n vale 200, tengo 200 observaciones, y p vale 6. 6 variables. En principio, yo puedo calcular la covarianza, que es muy sencillo, y esa es mi matriz de covarianza. Este es, por ejemplo, la varianza de la primera variable de B1, esta es la covarianza B1, B2, y así sucesivamente son las covarianzas. Esto es lo que uno escribía como la matriz de covarianza. No tuvimos que pasar ningún trabajo en calcular. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa matriz de covarianza? Voy a aplicarle el comando eigen a la matriz de covarianza y lo voy a guardar el resultado en E. ¿Ok? Eso es lo que hago, que es calcular los valores y vectores propios. Eso es lo que calculé. Por ejemplo, si yo quiero calcular, si yo voy a guardar los valores propios, los voy a guardar en E1, y estos son mis valores propios. Entonces, si quiero ver los vectores propios, observen que los vectores propios, este es como mi matriz P, son mis vectores propios que están colgados. Este sería el P1 o gamma 1, depende de B1, que habitualmente usamos B1 o gamma 1 para distinguir el vector. Este sería el primer vector propio, segundo, tercero. Este primero que está en la primera columna, corresponde al primer valor propio, que es 3 punto algo. Este corresponde al segundo valor propio, y así sucesivamente. Estas son como las varianzas, en principio, son las varianzas de mis nuevas variables, y estos son los vectores propios. Ahora yo tendría que hacer lo siguiente, hacer una transformación de mis datos. Transformar mis datos significa que debo transformar mi tabla de observaciones, y para hacerlo lo que hago es multiplicar por la derecha por la matriz P. Esta es mi matriz P. Es decir, por eso multipliqué por la derecha a mi matriz. En principio ya sabemos que X es una matriz. Yo lo puse as matrix nuevamente, pero no es necesario porque ya X está aquí arriba como as matrix. No va a pasar nada, pero era para asegurarme nada más en principio, ¿no? Entonces, esto es lo que transforma a mi tabla a los componentes principales. Es decir, cuando yo hago esto, automáticamente, si yo tuviese hacer un head, por ejemplo, de I, entonces, estas son mis nuevas observaciones. Lo que pasa es que está escrito en forma matricial, no está escrito en forma de
Este sería como mi PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6. Y hacia abajo son los nuevos valores que corresponden a las variables transformadas. Son las variables ahora transformadas. Estas son mi nueva tabla de observaciones, en principio. Pero esta nueva tabla de observaciones está ordenada por orden de importancia. Bien, entonces lo que vamos a hacer es cumplir con lo que dice el ejercicio, que vamos a hacer un diagrama todo lo habíamos guardado en I, entonces vamos a plotear I1 contra I2, es decir, la primera conjunto de observaciones contra el segundo, es decir, el primer componente principal contra el segundo componente principal. Vamos a agregarle unas etiquetas, ¿no? Básicamente repite el 1 100 veces, repite el 3 100 veces. Básicamente es para darle color 1 y 3, podría haber escrito 1 y 2, 1 o 0 y 1, o verdadero o falso, lo que sea, pero era justamente para usar colores. Entonces, cuando hago esto, una cosa importante, esto que está aquí arriba es un parámetro que me divide el conjunto de filas en 2 por 2, es decir, me va a dividir lo que va a aparecer acá en 4 pedazos, básicamente, es decir, para tener 4 gráficas. Esta es la primera gráfica. La segunda gráfica va a ser el segundo componente contra el tercero. Y lo estoy escribiendo acá. Va a ser ahora el componente, el primero contra el tercero. Y finalmente tenemos la gráfica de las varianzas, que explican cada una o de los valores propios. Para que cuando hagamos el próximo gráfica no siga dividido nuestra hoja de gráfico en 4 pedazos, volvemos a llamarle al 1 por 1 para devolver la configuración original. No dejen de tocar esto porque si hacen otro gráfico va a quedar nuevamente aquí en este lugar, digamos. Entonces hacemos esto y ya lo generamos. Entonces acá mirando esto, en principio nos damos cuenta que el primer componente contra el segundo componente hace una separación bastante buena de los billetes falsos de los billetes verdaderos. Eso es lo que uno podría en principio darnos cuenta. El segundo componente y el tercer componente no lo separa muy bien, pero el primero con el tercero lo hace relativamente bien, pero este lo hace mucho mejor. Quiere decir que estas variables son muy buenas para distinguir entre los billetes. Esa combinación es especialmente buena. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieren hacer antes de explicar cómo lo vamos a hacer al pasar al ejercicio 5.1, que es como el estándar de lo que deberían repetir ustedes? Esto que hicimos aquí arriba, antes de que me digan si hay alguna duda, es como lo que yo le llamo de from scratch, es decir, sin usar ningún comando en particularmente importante que tenga R, sino simplemente hacer la transformación nosotros mismos. Lo que voy a hacer ahora es eso mismo, pero usando un comando que hace todo. No nos vamos a preocupar nunca ahora ni de calcular la matriz de covarianza, ni de calcular los valores propios, ni vectores propios, ni tampoco de calcular, ni de hacer la transformación del conjunto de variables. Todo eso lo va a hacer un solo comando, que es lo que viene ahora. Pero si yo no explico todo esto, en principio no podría uno interpretar el resultado que vamos a obtener en el segundo ejercicio que vamos a hacer ahora, que es la misma dataset, pero explicado cómo deberíamos hacer a partir de ahora con el conjunto de datos y cómo tienen que hacer ustedes en el taller también. Pregunta, ¿se entendió? Primero, la pregunta es más bien si se entiende el objetivo de lo que estamos haciendo, si efectivamente se entienden los pasos que hay que seguir, o hay alguna dificultad, o no se entiende muy bien, o van a esperar un rato más para poder hacer las preguntas. Todo eso me gustaría escuchar un par de frases, aunque sea. ¿Se entiende o no? Eso. Por último, por el chat. Por lo menos por mi parte, como entre la explicación del principio y viendo ahora como todo el ejercicio que hicimos ahora, yo lo alcanzo a entender. Ya, me parece, o sea, repito, no estoy pidiendo o sea, como que se entienda 100%, sino básicamente, ¿para qué lo hacemos? Una es, efectivamente, queremos reducir la dimensionalidad del problema. Dos, queremos hacer un ploteo, digamos, hacer una gráfica para poder entender. Cuatro, queremos identificar qué combinación es más importante que otra, en principio. Entonces, sabiendo qué combinación es importante, podemos usarla en lugar de las variables originales. Entonces, esto es un problema que vamos a tener, incluso en el taller ustedes tienen un problema más o menos serio, porque tienen un conjunto de datos que corresponden a cáncer, en principio, y usando marcadores genéticos.
¿Ok? Entonces, los marcadores genéticos son 6.800 y tantos marcadores genéticos que corresponden a igual número de variables. Sin embargo, el conjunto de observación es muy pequeñito, tienen como, no se me acuerdo ahora, son como 100 pacientes, una cosa así. ¿Qué es lo que les pido en el ejercicio? Que ustedes reduzcan la dimensionalidad del problema tratando de plotear en un diagrama de 2 dimensiones en lugar de un diagrama de 6.800 dimensiones que no podríamos trabajar, con lo que no podríamos ni siquiera interpretar nada. La pregunta un poquito del taller era si efectivamente los marcadores son capaces de distinguir el cáncer, si lo podemos usar para diagnóstico. ¿Okay? En este caso lo que hicimos fue, con 6 variables de un billete, si la podemos usar alguna combinación para distinguir entre billetes falsos y verdaderos. ¿Okay? Bien, entonces, chicos, el tema es ahora cómo hacemos esto mismo, pero usando algunas herramientas un poquito más sofisticadas y más rápidas de R. ¿Okay? Para eso, Profe, sí, te escucho, dale. el último gráfico, el valores propios de ese, ¿qué ¿Qué es significa esto? o qué muestra? Sí. Repito que esto de alguna manera te da la medida de la importancia de cada uno de los componentes, ¿no? El primer componente es el más importante y ese es el valor. Básicamente lo que está diciendo es que el primer componente tiene mayor lambda, mayor valor propio. Este segundo valor propio, el tercero, el cuarto, y cada uno va reduciendo la importancia. El primer valor, ¿cómo se calcula la varianza explicada? Tú tomas, por ejemplo, el primer valor propio, eso lo vamos a hacer ahora de manera más automática, pero en principio si uno quiere ver esto acá, recuerden que los valores propios van a ser lo siguiente. ¿Dónde están? Alguna parte lo calculamos. Aquí está en E, ¿no? Aquí en E1 están los valores propios, ¿no? Es decir, estos son los valores propios. El primero va a ser 3 punto algo, que es el primer 3 punto algo. El segundo 0.93, el segundo sería 0.93 y así sucesivamente. Pero yo puedo hacer lo siguiente, puedo trabajar con el primer valor propio, es decir, voy a tomar la suma de todos. ¿Qué tal si tomo la suma de todos los valores propios? Que sería la suma de E1. ¿Bien? Y, por ejemplo, voy a tomar el primer valor propio arriba, voy a escribir E1, voy a separar el primer valor propio, 1, así. Y lo divido por la suma total y eso lo multiplico por 100. ¿Qué me va a dar esto? El porcentaje de varianza explicada solamente por el primer 1, por el 1. Y eso me va a dar casi 67%, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tomo ahora, por ejemplo, el valor 2, me da el 20%. Si tomo el valor 3, me da el 4% de la... Ah, perdón, no es 34, es 4, ¿no? 4. Entonces, me va dando los porcentajes. Si además yo voy sumando, me va dando la varianza que está siendo explicada por cada una de los componentes principales. Entonces, ¿qué es lo que te hace esta gráfica? Te permite valorar cuánto explica el primero respecto al segundo, respecto al tercero, respecto al cuarto. ¿Ok? Repito, ahora voy a hacer un diagrama un poquito más bonito que este, pero en principio esta es una forma de distinguir que el primer componente o la primera combinación es más importante que el resto, que la segunda va a ser más importante que el resto, y que estas dos en sumado, si yo sumo, por ejemplo, perdón, voy a escribirlo aquí debajo y ahí lo voy a hacer, perdón, aquí, si le sumo, por ejemplo, lo que ofrece el primero con el segundo, ¿ok? Esos dos ofrecen casi un 88%. Es decir, el 88% de la varianza de mis datos básicamente lo explican las dos primeras combinaciones, es decir, los dos primeros componentes principales. Hay como no es exactamente una regla así como fija, pero si dos componentes principales te explican, o un conjunto te explica más del 70%, efectivamente esas dos combinaciones o esos dos componentes son digamos, son suficientes para explicar tus datos. No necesitas más. Evidentemente no son exactos porque igual los otros componentes explican algo, pero recuerden que tu objetivo es tratar de plotear las cosas en 2 dimensiones. Por lo tanto, ahora tienes un ploteo de 2 variables que son PC1 y PC2, garantizando de que aquí está el 88% de información de tus datos. No sé si me logro explicar así, por lo menos intuitivamente. Esto, repito, es un indicador, más que nada. Sí, profe, ahí quedó más claro. Ok, vamos al segundo, a ver si con esto queda un poquito más claro, porque ahora, mire, partimos cargando nuevamente los datos, ya lo teníamos cargado arriba, pero era para hacer independiente el ejercicio 5.1 del de arriba, para que tenga todos los pasos que uno debe hacer, ¿no? Por supuesto,
hay pasos que no hay que repetir. Por ejemplo, que son típicos de este conjunto nada más, porque aquí le estamos cambiando los nombres y le estamos agregando una columna que siempre le agregamos, que es la columna de verdaderos, 100 verdaderos y 100 falsos. Eso no hay que hacerlo, por supuesto, para el resto de los datos. O sea, este pedazo de acá no hay que repetirlo. Simplemente lo único que hay que hacer es cargar la data y verificar que nuestra data sea numérica. Eso es en principio, ¿no? Entonces, primer paso, cargar la data, ¿ya? Que es la misma data que teníamos antes. Ahora, en vez de tener B1, B2, B3 y B4, voy a reemplazarlo por X1, X2, X6, etcétera, para tener los mismos nombres que tenía, digamos, en la presentación. Es decir, si hago head de datos, ahora tengo mis datos, me doy cuenta de que son todos numéricos. ¿Cómo me doy cuenta de que son todos numéricos? En principio, aquí, claro, evidente, pero cuando la data es muy grande, yo podría usar, por ejemplo, una cosa que se llama glimpse. Aquí no va a trabajar, vamos a ver si no trabaja, a ver un segundito. ¿De qué? De mis datos. Bien, sí trabaja. Profe, disculpe, Sí, te escucho. el 5.1 está también en módulos, ¿verdad? En módulo, sí, entren en Perfecto. módulo y pueden copiar el 5.1 que está en la semana 5. Y me dicen si ya lo copiaron, porque este es como re importante, porque es básicamente el proceso que van a seguir en el taller. ¿Ok? El de arriba es para entender qué es lo que está detrás de lo que va a estar aquí, digamos, en este proceso de acá. Ustedes que tendrían que cambiar, evidentemente van a cambiar sus datos, van a identificar que sus datos no tengan valores de tipo no numéricos, porque si no, no va a funcionar. Y tienen que hacer algunas cosas parecidas a esta. No todas, pero porque algunas cosas son particulares de este conjunto de datos, nada más. Como este, por ejemplo, que le agregamos una columna adicional. Bien, ahora le vamos a agregar, perdón, eso está bien, pero no le agregué la columna. Le voy a agregar una columna acá, ahora. Pero cuando hago nuevamente glimpse, chicos, si no les funciona el glimpse, recuerden que esto funciona con deplir. Library tienen que cargar deplir, ¿sí? Este es el paquete para que funcione glimpse. Glimpse es como echar una mirada a mis datos, ¿no? ¿Ok? Si no lo tienen, tienen que cargar la librería. Ya, yo sé que ustedes lo instalaron, pero observen que tengo ahora, precisamente porque yo le agregué una columna que no es numérica, es una columna que son etiquetas de básicamente verdadero y falso. La última columna es de tipo carácter. Entonces tengo que cuidarme de que esto no se lo pase a el análisis de componentes principales, si no sería un problema. ¿Ok? Si no te va a arrojar, está malo, digamos. Bien, el comando acá, importante, el número 1, el que se lleva toda la importancia de todo lo que vamos a hacer ahora, se llama prcomp o Principal Component. Ese que va a hacer todo lo que hicimos arriba. ¿Qué hace este? En principio, calcula la matriz de covarianza, después le calcula los valores y vectores propios, después de eso hace la transformación y toda la información la guarda en un nombre que nosotros le pongamos. En este caso yo le llamé PROut, es decir, lo que salió de los componentes principales. Eso es lo que le llamé. El nombre que ustedes le pongan acá depende de ustedes. Este es mi nombre a partir de ahora. Y observen que yo le pasé mis datos quitándole la columna 7, que justo es la columna que tiene el carácter, porque si no va a ser problema. Otra de las cosas nuevas es que yo escalé mis datos. Escalar significa que yo le resté, en este caso solamente le está restando el valor promedio. Eso significa que va a centrar mis datos en vez de que mis datos estén desplazados, los datos están centrados alrededor del 0. Porque está escalada mi data. Eso es muy aconsejable, escalar la data en particular. Entonces, les pido que escalen la data, que significa decir scale true. ¿Ok? Entonces, el primer paso es tomar los datos sin la columna que corresponde al valor carácter, escalo y en PROut guardo mis datos, mi resultado. ¿Ok? Bien, dentro de ¿Quieres PROut, escalar? ¿te escuchas? ¿No te escuché? ¿Perdón? ¿Quieres escalar al final? Es restarle el valor promedio a cada una de las columnas. Vale, gracias. Eso es lo que hace centrar mis datos. En vez de tener datos desplazados en los ejes, están centrados alrededor del 0 en particular. Pero alrededor de un 0 de 6 dimensiones, digamos. Imagínense que podamos dibujar un conjunto de ejes de 6 ejes. Todos mis datos están como una nube de puntos alrededor del 0,00006 veces, digamos.
¿Entiendes? Eso es lo que hace escalar esta data. La data está escalada, que es muy aconsejable para hacer los diagramas y el resto de las demás cosas. ¿Ok? Bien. La transformación que hace, nosotros estamos ocupando para hacer la transformación la matriz o la transpuesta de la matriz de vectores propios. Yo había dicho en la clase pasada que eso es una matriz ortogonal. La matriz ortogonal tiene la característica de rotar los ejes. Por lo tanto, si yo escalo, lo que hago es tomar todos los puntos, trasladarlos al cero y después la transformación rota los ejes. Eso es lo que hace esto. ¿Qué es lo que está guardado dentro de PROUT? Bueno, uno puede llamar simplemente, dame los nombres de lo que está guardado en el resultado, digamos, de haber aplicado el comando prcont. Me va a dar una serie de cosas. Me va a dar la desviación estándar, la rotación, el centro, los vectores escalados y la data X. Veamos qué significa algunas cosas de esta. Por ejemplo, ¿qué son las desviaciones estándar? Básicamente va a tomar las nuevas variables y le va a calcular la desviación estándar. Pero básicamente las nuevas variables son los componentes principales. Los componentes principales básicamente son, digamos, disculpen, la varianza de los componentes principales básicamente son los valores propios de la matriz. Por lo tanto, la desviación estándar no son más que la raíz cuadrada de los valores propios de la matriz. A ver si me hago entender un poquito. La covarianza creo que la habíamos calculado arriba y creo que los valores propios estaban guardados en E1, en el ejercicio anterior. Si yo le tomo a esto, la raíz cuadrada es QRT, la raíz cuadrada a mis valores propios de la matriz de covarianza, me va a dar estos resultados. Es decir, si ahora yo le pido ahora pr.out y le pido que me dé las desviaciones estándar, debería ser algo parecido a los mismos valores de arriba, salvo algún valor numérico, porque además está escalado. Perdón, aquí no van a coincidir porque escalamos los números, le restamos los valores, ¿sí? No coincide desafortunadamente acá, pero porque está escalado. Pero básicamente es tomó los valores propios de la data escalada y le calculó la matriz de covarianza a la data escalada. Y eso es lo que va a estar en la desviación estándar, en principio. ¿Ok? Entonces, básicamente son tomar, a ver si es que la data no está escalada acá, tendría que escalarla aparte, pero es un drama, escalarlo aparte. Aquí está mejor porque uno lo puede escribir acá. Después lo podemos escalar y verificar correctamente. Pero repito, ¿qué son las desviaciones estándar? Son los valores propios a los que le calculé la raíz cuadrada. Quiere decir que si yo le tomo el cuadrado, voy a tener las varianzas, los cuadrados de esto, que fue lo que hice aquí. Es decir, ¿cómo obtengo las varianzas? Elevando al cuadrado las desviaciones estándar y en pr.var tengo guardada mis varianzas en particular. Estas son mis varianzas, pero de la data escalada, evidentemente. ¿Ok? Solo una cosa nada más. Bueno, si yo le coloco aquí false nada más, sin escalar, y calculo esto, fíjense que la raíz cuadrada de mis valores propios son exactamente lo mismo que las desviaciones estándar. ¿Se ve, no? ¿Se verifica que es lo mismo? Ya, eso para la data que no está escalada. Pero como lo escalamos, va a haber cierta diferencia porque ahora está escalada, evidentemente. Y por lo tanto, ahora sí hay diferencia entre lo que teníamos como valor propio y la raíz cuadrada del valor propio y lo que tenemos como la desviación estándar. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Bien, repito, el primer resultado que nos da es que ¿dónde está guardada la información de la varianza explicada? Está guardada en SDEF, acá, en ese valor que está acá. En el primer valor es donde está guardada. Si yo lo leo al cuadrado, como dice acá, acá voy a guardar las varianzas explicadas por cada uno de ellos. Ahora, cada una de las varianzas la voy a guardar, la voy a dividir por la suma de todas las varianzas para ver la proporción de varianza explicada de cada uno de los vectores. Haciendo esto, y puedo hacer un plot, y esto me indica que el primero es aproximadamente, el primer componente principal escalado me da 0.40 y algo, el otro me da 0. Algo, y así sucesivamente son las varianzas de acuerdo a los 6 componentes principales que existen. La suma de la varianza. O también puedo escribirlo de manera acumulada, ¿no? El primero, el segundo ya me explica el 0,70 y algo, el tercer componente 0,80 y algo, y así sucesivamente hacia arriba. ¿Ok? Eso es lo que sería. O sea, si me quedo con los 3 primeros componentes principales, tengo más del 80% de mi varianza explicada.
Podemos hacer una visualización más bonita de esto, porque estos son diagramas un poquito más, digamos, brutos de R, no los tengo, no están muy sofisticados, pero puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer una visualización ahora usando un comando, un comando del paquete plotly. Se tiene que cargar el paquete plotly, pero voy a generar un data frame nuevo que va a tener dos valores. Primero voy a escribir etiqueta PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6. Si tengo muchos valores, entonces tendría que tener un conjunto de etiquetas un poco más grande y escribirlo manualmente. Bien, entonces, ¿qué hice? Construí un data frames que tenga las etiquetas y adicionalmente que me dé los valores de la varianza explicada que están acá arriba. Esos valores acabo de definirlo arriba. Entonces, con eso voy a generar ahora un data frames. De hecho, si hago esto, obtengo que el primer componente me explica el 0.49, el segundo el 0.21, el tercero 0.14, etc. Lo que hago con Plotly es un diagrama de tipo pipe, que se llama un diagrama de torta, pero además con cierta información que tengo acá. Solo tengo que repetirlo. ¿Qué es lo que voy a cambiar aquí? Bueno, el DS, que va a ser mi nuevo data frame cuando lo construya, las etiquetas, que van a tener que ver con el DS, aquí están las etiquetas elegidas, que se llaman labels, los valores, y el tipo que va a ser de py lo voy a dejar tal cual. Entonces, haciendo esto, obtengo un diagrama como este, que me permite ver cuánto explica cada componente principal. El primero 49, el segundo 21, y así sucesivamente. O sea, observen que el primero, segundo y tercer componente explican muchísima de la data. Es decir, estos que están acá explican muy poco, puedo simplemente no considerarlo. Los tres primeros componentes son más que suficientes para resolver el problema. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Espero. Ya, otra visualización que podemos hacer es simplemente lo que viene ahora, ¿no? No necesito este GG45, pueden eliminarlo de aquí, no lo necesito para hacer esto, eliminémoslo. Voy a tener mis datos, recuerden que mis datos son estos. Esta es una forma de visualizarlo de manera distinta, digamos. Primero, este es para visualizar la varianza, pero ahora voy a visualizar los puntos, digamos, la distribución de puntos. Entonces, usando ggplot para esto, voy a usar ggplot y una data frames que corresponde a los valores que me ofrece el PROUT X1. A mí se me olvidó explicarle un poquito más los nombres de lo que sale de PROUT, ¿no? ¿Ok? Entonces, PROUT, habíamos dicho que los nombres de PROUT, disculpe, me salté un poco, está tan apurado que, bueno. Repito, solo expliqué que había una desviación estándar, ¿no? ¿Qué cosa es la rotación? Si uno escribe, por ejemplo, pr.out, o PROUT, digamos, pr.out, y escribo rotación, lo que me va a dar son los vectores propios colgados. Vectores propios, cada uno que corresponde a cada uno de los componentes principales. Y le escribe la palabra rotación, porque como les decía, la matriz de vectores propios es una matriz ortogonal que lo que hace es rotar los ejes. Y por eso es que R le pone rotación, básicamente, al tema. ¿Okay? Y eso es lo que son los vectores propios, es lo que se utilizó para hacer la transformación. Y si ustedes se fijan, lo que se usa para hacer la transformación no son más que los coeficientes. Son exactamente los coeficientes de la combinación lineal. Por ejemplo, este x1 multiplicado por 0 punto algo, x2 multiplicado por menos 0,46, x3 multiplicado por este, y la suma de todos ellos es la combinación lineal que forma el componente principal PS1. Entonces, justamente lo que tengo acá es las combinaciones lineales de las antiguas variables que forma PS1. El PS2 es la combinación lineal con estos coeficientes escrito acá. Mirando acá en PS1, por ejemplo, me doy cuenta de que las variables x6 tiene 0,49, x2 tiene 0,46 y x3 tiene 0,48, ¿no? Entonces son las variables que tienen los coeficientes más altos. Mientras que PS2, esta tiene 0,81, quiere decir que la variable x1 aporta bastante al componente principal PS2. Eso es lo que sabemos. ¿Por qué? Por los coeficientes. Esos son como los coeficientes de cada una de las variables. ¿Ok? Entonces eso es lo que está en rotación. ¿Ok? Centro, básicamente, ¿qué significa el centro? El centro es lo que le quitamos justamente a los datos, que es los valores promedio. Recuerden que cuando escalamos, lo que hicimos fue restarle el valor promedio, y eso lo dejó guardado en centro.
que son los valores promedio que tienen cada una de las variables. Es decir, la variable X1 tiene 214 de promedio, 130 en las dimensiones que estábamos trabajando, que son milímetros, y estos son los valores promedio. Justo lo que le quitamos cuando le hicimos la escala. Se guardó el resultado acá. Bueno, el scale son básicamente los datos escalados. R.out. .out. Scaled. Ok, eso va a salir. Son los mismos datos que teníamos arriba, pero escalados. Son los valores promedio de los valores escalados, justamente. Okay. Escalado en este caso sería dividido por la desviación estándar. Son los valores divididos por las desviaciones estándar. Eso es lo que significa el scale. Ese casi nunca lo usamos. Son los datos de arriba divididos por las desviaciones estándar. Okay. Eso es lo que es. Ese dato de información. Ahora, que si usamos, uno de los más importantes es el que viene, que son la data transformada. Es decir, son las observaciones en la data transformada, que sería la X. Ese sí es más largo. Esos son los datos transformados, en principio, que son muchos datos, en principio, porque habían 200 observaciones. Entonces, esto es la variable y sus valores. La variable y sus valores, esto es como la nueva tabla de observaciones que obtuvimos a partir de la tabla original. Aquí están las observaciones, esto es lo que nosotros necesitamos plotear cuando ploteamos PC1 contra PC2, PC1 contra PC3. Estas son las observaciones. ¿Pero de quién? De las nuevas variables. Son las variables. Bien, todo eso está guardado esta es la información guardada. Bueno, todas esas variables lo que vamos a ocupar aquí, vamos a trabajar lo siguiente, vamos a guardar aquí nuevamente es una visualización que voy a guardar en PROut. ¿Ok? Hacer lo mismo. Voy ahora a redondear en A voy a guardar las varianzas explicadas. Voy a construirme un data frames un poquito más decente, digamos, para hacer una buena visualización. Que se fija que tengo el valor numérico del PC1, el del punto, el valor numérico del PC2, más la etiqueta. Eso es lo que voy a estar guardando acá. Y voy a hacer un diagrama de punto. ¿Ok? De PC1 contra PC2, coloreado por el tipo de billetes, verdadero o falso. Voy a generar un diagrama de puntos. Esto es 0.7 es para el alfa, lo que da es justamente la transparencia que le voy a dar el punto. La etiqueta de la X, voy a escribir PC1 y va a pegar el valor que tiene A1, es decir, la varianza explicada por el componente 1 en porcentaje, y lo mismo, pero para el componente principal 2. Bien, haciendo esto, obtengo este diagrama de puntos, donde aquí me explico que 49% me da el primer componente, el 21% me da el segundo componente, y aquí tengo los puntos de los billetes falsos y verdaderos, pero en un diagrama de tipo ggplot. Este diagrama lo puedo hacer, digamos, transformar como yo quiera, usando lo que sabíamos de la primera clase. Puedo quitarle el fondo de atrás, puedo ponerle eje, quitarle los ejes, colorearlo de otros puntos, de otra manera, usando todo lo que aprendimos en la primera clase. Esto es como un diagrama normal. Para yo ir modificando, le puedo agregar opciones acá, ¿no? Si quieren hacerlo mejor o poner un informe bien simpático, entonces le voy agregando acá capas a este informe. Lo bueno que tiene esto es que ya te dejó listo los puntos separados, coloreados por las etiquetas que aparecen. Ustedes en particular van a tener que ocupar este comando para plotear, digamos, los distintos puntos, pero coloreados por el tipo de cáncer. Entonces, ver si los grupos de cáncer, si los componentes principales 1 y 2, pueden separar los grupos de cáncer, y eso significa que esa variable formada por una combinación lineal de marcadores genéticos es capaz de separar los cánceres y por lo tanto puede distinguir y se pueden usar para diagnóstico. Entonces, por lo tanto, es interesante ver el diagrama que ustedes van a obtener dibujado. Básicamente van a tener que ocupar esto que está acá para poderlo hacer. Eso es lo que, lo único que van a cambiar van a ser los datos que le van a pasar a PRCOM, que es el que necesitan usar. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Pero entonces, profe, lo que tenemos que hacer en el taller sería lograr lo que está mostrando ahora el gráfico al lado. Exacto. Pero con los datos de la... Ah, ya. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que en este caso hay dos etiquetas, falso y verdadero, pero en el caso del cáncer hay como, no sé, 10 tipos, y por lo tanto tienen que salir 10 tipos o 10 grupos con distintos colores. Y además, a partir de esto, explicar que efectivamente, por ejemplo, uno ve a simple vista acá
que los grupos, el grupo rojo está concentrado acá y el grupo verde, que corresponde a los billetes verdaderos, está concentrado del otro lado. Por lo tanto, esa combinación lineal separa los grupos. Hay algunas dificultades con algunos, por ejemplo, este está metido acá, ¿no? Pero en principio, a grandes líneas, esa combinación no es mala. ¿Se entiende? Y eso es lo que deben hacer ustedes. Recuerden que esto no es exacto. Estamos sumando el 49 más el 21. Quiere decir que hay un porcentaje que no estamos incorporando acá. ¿Entienden? Y ese porcentaje que no incorporamos hace que, por ejemplo, haya una tercera dimensión y puede ser que este punto que aparentemente esté metido entre los rojos, realmente en 3 dimensiones está un poco más alto que los rojos o más bajo que los rojos. No sé si entienden, ¿no? Y que significa que realmente está separado, pero estamos, repito, teniendo una visión de 2 dimensiones de algo que tenía 6 dimensiones. Y eso es, por lo tanto, es como hicimos una proyección de una data de mayor dimensionalidad a un gráfico que tiene menor dimensionalidad para poder entender si esa combinación es buena o no, digamos. Eso lo van a hacer ustedes también con, digamos, con este ejercicio de los marcadores genéticos, salvo que en realidad en vez de 2 grupos van a tener más. ¿Okay? Bien, lo que yo les decía es lo siguiente. Observen que había como un color verde por acá que está como metido entre el conjunto de rojos, ¿no? ¿Qué tal si nosotros le agregamos un tercer componente principal para ver 3 dimensiones en lugar de 2 dimensiones? Es decir, ¿qué significa 2 dimensiones? Tengo PC1 contra PC2. Una cosa importante es que los valores que tengan los valores PC1 y PC2 no son importantes para el resultado del análisis. Lo que es importante es la distribución de los puntos, dónde están ubicados los puntos. Es decir, a mí no me informa nada que el PC1 sea igual a 2, algo, ¿no? ¿Se entiende? No es que yo esté informado con eso. Recuerde que es una combinación. En particular, PC1, con las variables más importantes en PC1 era la diagonal y creo que el bottom frame, digamos. Y lo que estoy viendo ahí es la resta del bottom frame menos la diagonal, en principio en mayor escala y escalado. Por lo tanto, ese número no me aporta mucho, en principio. Y recuerden que los números están, como están escalados, están alrededor del 0, 0. ¿Okay? Entonces por eso hay números negativos y positivos, a pesar de que estamos trabajando con dimensiones. Repito que estamos trabajando con dimensiones, que las dimensiones deben ser positivas. Por tanto, los valores numéricos no me importan mucho. En este caso es una visualización de mis datos. Y por ejemplo, si yo quiero después usarlo para una máquina predictiva o una máquina que haga predicciones, simplemente le paso, en vez de darle la data original, le doy la data combinada y entonces sí va a ser capaz de distinguir entre un billete falso y un billete verdadero con las combinaciones. Entonces, repito, agreguemos una tercera dimensión al problema, porque si le agregamos una tercera dimensión, recuerden que, a ver si lo tengo por acá, en el viewer, el primero me da 49, 21, pero el tercero igual tiene 14.5, es decir, la suma de estos 3 ya explica bastante bien mi dato. Nosotros ahora estamos graficando solamente con 21 más 49. Es decir, hay un error todavía que está contenido acá. Y vamos a pasar ahora, si incluimos la tercera dimensión, podemos quizás verlo un poquito mejor, digamos, ¿no? Eso es lo que teníamos antes. ¿Okay? Entonces, para hacer esto vamos a ocupar Plotly nuevamente. Voy a usar un data frames donde voy a tomar todas las observaciones que salen de PROut en la X, donde están todas las observaciones, y la voy a convertir en un data frames. Si lo que sale de PROut es una matriz, yo lo estoy transformando a componentes principales, y si por ejemplo yo tomo por ejemplo un head de PC, lo que tengo es esto, ¿no? Ahora, pero transformado en un data frames. Este es el resultado que se obtiene. Este es el nuevo conjunto de datos para las nuevas variables PC1, PC2, etc. Le voy a agregar la etiqueta label, que ya la teníamos dicha arriba. Simplemente le voy a llamar class ahora. Eso está de más, pero es para seguir digamos, cuando hago ahora gpc, le agregué una etiqueta que se llama class, porque le puse class, lo pude haber llamado label también. Repito, ahora tengo un nuevo conjunto, data frames, con mis observaciones aportadas por PRCom. Estas son mis nuevas observaciones, estas son mis nuevas variables, ordenadas por orden de importancia, PC1, PC2 y PC3. Me voy a quedar con las primeras 3 para hacer el gráfico. Y eso es lo que hago con Plotly. Grafico PC1, PC2 y PC3
voy a colorear de acuerdo a la clase, le voy a ofrecer dos colores, estos son los... yo les creo que le indiqué un sitio donde pueden bajar algún tipo de código hexadecimal para los colores. Estos son dos colores que le voy a dar. Puedo haber escrito red y blue, si les parece. Le voy a adicionar marcadores, es decir, los puntos, y esta es la forma de calcularlo, ¿no? Y ahora tengo estos, y además ahora tengo la gracia de que puedo observar mis puntos mejor separados. Lo que antes yo miraba, lo miraba desde arriba, PC1 contra PC2, ahora tengo la posibilidad de ver que efectivamente se separan en dos grupos bastante bien, es decir, en dos grupos separados, rojos y verdes, billetes falsos y verdes verdaderos, pero ahora tengo mucha más información, tengo ahora casi más del 80% de la información de mi dato, tengo algunos errores, para plotearlo bien tendría que haber ploteado en 6 dimensiones, ahí sí no hay problema, todas las cosas funcionan correctamente, pero esta es una muy buena opción en 3 dimensiones, ordenada por orden de importancia. ¿Ok? Ahora, no sé si lo lograron hacer, ¿se logró hacer el gráfico? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lograron hacer el gráfico? Sí, profe. Ya, buenísimo. Ya, bueno, esto repito, lo malo que tiene en 3 dimensiones, que es difícil cuando uno quiere, por ejemplo, hacer un informe, buscar o elegir una buena perspectiva. Lo bueno que tiene es que cuando estamos trabajando, sí lo podemos ver, y bueno, en principio puedo también acercarme y ver cómo funcionan mejor mis datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo malo que tiene es cuando hacemos el informe les conviene mejor un diagrama bidimensional que un diagrama tridimensional, en general. A menos que uno sea capaz de encontrar una perspectiva razonable, desde el punto de vista mental o cognitivo, uno siempre le parece mejor un gráfico bidimensional cuando está fijo en una hoja que un gráfico tridimensional. Eso es algo casi como psicológico. Lo bueno que tiene acá resulta interesante porque yo lo estoy moviendo. Si no lo muevo, como que no me doy cuenta de que hay dos grupos. Es decir, si yo lo dejo acá, como que, no sé, están mezclados de cualquier posición, pero si yo lo muevo, ahí sí se ve la sensación de que efectivamente hay dos grupos bien delimitados. ¿Ok? Entonces, repito, ese es el problema que tiene 3 dimensiones, por eso es que siempre, la mayoría de las veces uno quiere quedarse con PC1 y PC2 y no agregarle PC3, por un problema de que el informe tiene que salir bien, pero realmente PC3 daría más información al problema. Ok, una variante que yo quería agregar adicional, que es muy buena, por ejemplo, si ustedes se fijan en el ejercicio anterior, tuvimos que generar una visualización de las varianzas, agregándole, digamos, las etiquetas a mano, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, etc. Pero como ustedes van a tener, por ejemplo, en el caso de genético, van a tener muchísimos componentes principales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 6.000 y tantas variables, y por lo tanto van a tener 6.000 y tantos componentes principales. Entonces sería como terrible estar escribiendo 6.000 y tantas etiquetas. Para eso entonces tenemos una solución que es un poquito más mala, pero que funciona bien cuando tenemos que graficar muchos componentes principales. Más mala porque se ven peor, digamos, no es un diagrama de torta, pero sí es un diagrama como de una curva. Entonces lo que hay que hacer esto, con nuestros datos, bien, el PBE lo podemos calcular fácilmente en una fórmula de arriba. Recuerden que como calculamos el porcentaje de varianza explicada es simplemente el P-bar dividido por la suma de P-bar, y recuerden que P-bar es lo que salió del PROUT, lo que salió del componente principal, que son las desviaciones estándar al cuadrado. Con eso construyo el PBE, y eso es lo que yo voy a colocar acá para hacer el diagrama. El diagrama realmente no es tan bonito, pero permite hacer por lo menos un diagrama de nuestra varianza. Entonces, es decir, como es una curva, no voy viendo cómo me voy parando en cada uno de ellos y veo los componentes principales cómo están hechos. Que en este caso, como son 6, era más bonito hacerlo, por ejemplo, con un diagrama de torta. ¿Okay? Son 6, son muy fácil, pero cuando tengo 6.000 no es tan bonito, digamos, un diagrama de torta sería horrible, y además terriblemente difícil y costoso de hacer, mientras que una curva con varios puntos, en principio no es tan difícil en general. Entonces yo recomiendo para el caso del taller, porque me permite ver las varianzas, en principio, cuando son muchas, y no tengo que incorporar las etiquetas a mano. Repito, era mucho más bonito con las etiquetas a mano, que lo puedo hacer mientras tenga
un conjunto más pequeño de etiquetas que transportar. ¿Ok? Bien, ahora, una de las cosas que me interesa ver es lo siguiente. Ya sabemos que el primer componente es el más importante, que el segundo componente, voy a cambiar un poquito brevemente en los minutos que me quedan. Deben estar viendo la presentación. Esto es lo que le llamamos aquí porcentaje de labores explicadas, lo que le llamamos el PBE en R, digamos, que ahora lo escribí en forma de tabla, más que nada, pero básicamente es eso, ¿no? Y aquí están los billetes suizos que están acá. Claro que la data aquí no está escalada, por eso se ve un poquito distinta a los resultados que teníamos arriba. Bien, ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Y esto va a ser importante para la interpretación que van a hacer ustedes de los componentes. Ya sabemos, por ejemplo, que el primer componente es más importante, que el segundo sigue en orden de importancia y así sucesivamente. Ahora, la pregunta que alguien me puede hacer es lo siguiente. ¿Qué variables o qué combinación de variables aporta más al componente 1 o al componente 2? Eso de alguna forma me está indicando que qué variables son realmente importantes, o sea, cuáles de las variables originales son importantes en el problema. Dado que, por ejemplo, el primer componente es el más importante, aquellas variables que contribuyen más al primer componente, así a su vez son también importantes. Y así sucesivamente, las que contribuyan al segundo componente entonces son también importantes. Las que contribuyen al tercero, al cuarto, al quinto, etcétera, son menos importantes. Por lo tanto, yo me gustaría hacer lo siguiente, hacer un diagrama de las correlaciones que hay entre la variable original, que yo le llamo las X y Y, las variables originales, con las variables I1 y I2, donde I1 es el primer componente y I2 es el segundo componente. Entonces, hacemos un diagrama que es un diagrama de círculo, donde colocamos las variables de acuerdo al valor que me da la correlación, la suma de las correlaciones. Por ejemplo, lo que vemos acá es la suma de la correlación de la lo que voy a hacer es colocar las coordenadas, básicamente esto. Y la suma, mientras más cercana a 1 significa que el coeficiente es mucho más grande, es más alto, porque está más correlacionada con el componente principal 1 y 2. Entonces, mientras más la variable está cercana al círculo, que es un círculo de tamaño 1, así será de importante las variables. Vamos ahora a ver si entendemos esto correctamente, porque eso es lo importante de este punto. Por ejemplo, lo que hice fue calcular la correlación de la variable x1 con el primer componente y me da menos 0.2. De la variable x1 con el segundo componente me da esto. La suma de las dos al cuadrado me da 0.041. Por lo tanto, x1 no aporta mucho. Y cuando yo lo grafico acá, las coordenadas son menos 0.2, 0.028. Está aquí. Está muy cerca del centro. Y la gracia es que las variables son más importantes en la medida que están más cerca de 1, porque aportan más, porque sus correlaciones son muy grandes, digamos, en relación al primer y al segundo componente. Entonces, vemos que, por ejemplo, la diagonal tiene una correlación, las coordenadas son menos 0.8 y menos 0.4. Y la correlación es de 0.926, la suma de estas dos. Está casi pegado digamos, al círculo, por lo tanto la diagonal es una variable muy importante y que aporta mucho, ustedes lo pueden calcular directamente, aporta mucho al primer componente, aporta un poquito menos al segundo, pero quiere decir que la variable diagonal aporta bastante al componente principal número 1. Uno lo puede ver gráficamente aquí. Al primer punto, ¿qué es lo que hay que observar acá? Si la variable está pegada al círculo, esa es la variable más importante. Esa es la primera observación. La segunda observación es que si la variable está más centrada en el círculo, es la que menos importante es. Por ejemplo, de todas las variables, la longitud del billete, parece que los falsificadores se fijan más en la longitud del billete que en el resto, y por lo tanto X1 no es una variable que aporta ni al primer componente ni al segundo componente. En principio, son muy bajitas las correlaciones. Ahora, ¿cómo puedo también fijarme en otra cosa importante? La línea horizontal corresponde al primer componente y la línea vertical corresponde al segundo componente. Las diferencias más grandes son las que aportan más en la línea horizontal, son entre x6 y x4, porque están del lado contrario uno del otro. Es decir, la recta de x4 menos x6 o de x6 menos x4 son las que verdaderamente aportan. Y eso uno lo ve, por ejemplo, aquí arriba. En alguna parte vimos que la resta de x4 con x6 tiene los coeficientes más grandes y por lo tanto esas dos variables aportan muchísimo, o la diferencia de esas dos variables aportan al componente principal.
Es decir, la diferencia que hay entre x6 y x4, ¿no? ¿Dónde está el lápiz mejor? Perdí el lápiz, un segundo, acá. No. Perdón un momentito que no tengo el lápiz. Ahora, sí, borrar esto que está aquí. Ya, la diferencia que hay entonces entre x6 y x4, esa diferencia aporta al componente PS1. ¿Por qué? Porque es la línea horizontal. La línea horizontal es la que está más dada por, primero, las variables están muy pegadas al círculo, segundo, están en lados distintos, por lo tanto, la resta de estos dos aporta al componente principal 1. Es decir, ¿quiénes son las que la combinación fantástica? X4 con X6 con signo negativo una de las dos. Eso es la combinación más importante para distinguir el componente PS1. El segundo en importancia es el componente PS2. Observen que si yo tomo, por ejemplo, X5, que está acá, que tiene signo contrario, puedo tomar X5 menos X6 y X4, que están del lado contrario, y esta diferencia aporta a la línea vertical, a lo vertical, al componente principal 2. Si ustedes se fijan arriba, la diferencia que hay entre X4, X5 con X6, con signos contrarios, ¿no? X4 y X5 están del lado de abajo y X5 está del lado de arriba. Es decir, X5 está aquí arriba, mientras que X6 y X4 están debajo. Por lo tanto, esta diferencia aporta al componente principal PS2, que es la línea vertical. Entonces, repito, midiendo este círculo, mirando este círculo, me doy cuenta de qué combinaciones de variables son importantes, digamos, de las variables originales, o cuánto aportan a los componentes principales. No sé si se logró entender la idea intuitiva. Aquí es un poquito más de apreciación, más que de cálculo. Los cálculos lo puedo ver aquí realmente, pero el gráfico me ofrece mucha apreciación rápidamente para distinguir. Primero, X1, una variable mala. X2, X3 tampoco son variables porque están muy cerca de acá, digamos, del origen. No aportan mucho al componente principal 2, aportan algo al componente principal debido a la diferencia horizontal, aporta un poco al componente principal 1, pero no, las variables más importantes, ¿quiénes son para el componente principal número 1? Estas dos, que son las que tienen mayor distancia entre una y ella, y están más pegadas al origen, disculpa, al círculo. ¿Se entiende o no se entiende esto? ¿Sí o no? Ok. Veamos en R un momentito para terminarlo con eso. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Básicamente lo mismo. No hay que hacer mucho, solamente tendrían que cambiar sus datos acá, los datos que van a tener, y hacer lo mismo. Solamente correr el código. Voy a dibujar el círculo y coloco los números aquí en los lugares. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay que cambiar para que funcione? Acá lo que estamos, repito, es calculando las correlaciones que existen entre las variables originales y los PC1 y PC2. Y eso es lo que estoy escribiendo acá, digamos, ¿no? Aquí estoy calculando dónde está, en qué parte está. Aquí está para dibujar el círculo. Y estoy calculando las combinaciones lineales que están guardadas en R1. ¿Okay? En R1 se guardan las combinaciones de ¿quién? De 1 y 2 son los componentes principales, y desde A hasta B me permito calcular, estas son A y B, donde H está definido aquí arriba, que es el número de columna. Entonces lo que hice fue usar un truco ahí más o menos, básicamente, para calcular las correlaciones de manera rápida entre las antiguas variables y las segundas variables, y colocarlas todas, plotearlas dentro del interior de un círculo unitario. ¿Okay? Entonces, la interpretación de este es como más o menos intuitiva, más que numérica, es saber qué variables aportan más. Y repito, las variables que aportan más están cerca del círculo, las variables que aportan menos están en el centro. Segundo, las diferencias entre las variables que tomen largas distancias en el eje horizontal aportan al componente principal 1, y las largas distancias que hay entre por ejemplo, X6, X4 y X5 aportan al componente vertical, que es el componente PS2, el segundo componente principal. Esas son las combinaciones. Cuando alguien me pregunta, ¿qué combinaciones son las que mejores son? Bueno, X4, X6 con signo negativo aportan a PS1. X5, X6, X4 con signo negativo, estas dos versus esta, aportan al componente principal. Por lo tanto, X5, X6 y X4 son las variables más importantes del conjunto de datos que tengo. Y son las variables que por sí aportan muchísima información, más que X1, X2 y X3, que son otras variables que no son tan importantes.
Entonces, toda esa información la puedo sacar, en vez de trabajar con la tabla de número inicial, ahora tengo herramientas para mejorar. Ok, chicos, ¿alguna duda, pregunta? Vamos a reforzar esto igual el jueves. Les pido que si tienen bueno, alguna duda, igual pregunten, y que traten de trabajar con los ejercicios que están arriba. Hay un ejercicio más que el 4.3, que si no me acuerdo, verifiquen cómo funciona y lean algunas de las presentaciones para que se den cuenta cómo funciona. Vean también los videos, el video de la clase esta y los otros videos que he estado subiendo de cómo calcular los valores propios, vectores propios, cómo se calculan los componentes principales y el objeto del análisis de componente principal. ¿Ya? Ok, estoy sobre la hora. ¿Alguna pregunta, duda? Yo tengo una consulta. Dale. Respecto a lo último que hicimos, el análisis de correlaciones, ¿eso va a ser necesario en el taller? En realidad, yo creo que les puse las preguntas que hay que responder. No estoy muy seguro si lo puse, digamos. Déjame un segundito nada más. Yo creo que es conveniente. A mi juicio sería conveniente, si lo entendieron, simplemente hay que cambiar en los comandos, en lugar del dato, colocar el dato que tienen ustedes y ver qué pasa, digamos. Pero ahí hay un inconveniente porque hay muchas variables. Entonces yo creo que no sería conveniente. No, porque en realidad estamos hablando de muchísimas variables. Esto funciona bien cuando tengo, varios cientos de variables. Por aquí tengo miles de variables. Entonces eso va a ser un problema. Entonces, en sí, como a grandes rasgos, lo que nos va a pedir es hacer como el diagrama que nos mostraba antes, de todos los puntitos que se va mostrando como una separación entre ellos. Sí, déjame un segundito para hacerte la Yo respuesta correcta. puedo activar la parte 3. Ya, a ver. El problema 3. Ok. Ya, en la pregunta número 1, ahora voy al tiro, hay que hacer un análisis de componente principal. Entonces aquí digo qué es lo que implica esto, ¿no? Es decir, haga un análisis de componente principal. Esto implica utilizar el comando brcom, ¿no? Le pido que la escala sea verdadera. Para ejecutar el análisis de componente principal, incluye el comando que va a utilizar. Esto es un poco que escribir y comentar, digamos, la data que van a ocupar, la escala que van a emplear, por qué lo escalé, etcétera, lo que acabo de decir ahora. ¿Sí? Es un breve comentario, tampoco tienen que hacer un párrafo de 10 hojas, solamente un par de frases y estaría bien. Colocando el PRCOM porque así me permite ver a mí que efectivamente la data que están colocando sea valores numéricos, estén trabajando bien con los datos que le están pasando a PRCOM para yo después ver los resultados que tienen después. Por lo tanto, ahí sí le pido que escriban, que incluya el comando que utilizar. Por lo general no lo pido, lo dejo para el anexo para verificar, pero en este caso yo quiero ver el comando que utilizar. ¿Okay? Aquí hay un diagrama de dispersión, que es el diagrama de puntito. Ese diagrama le llamo diagrama de dispersión, ¿no? Con los dos primeros componentes principales y los puntos deberían colorearse de acuerdo al tipo de cáncer. ¿Okay? Esos puntos que antes aquí tenían dos etiquetas que eran verdadero o falso, ahora tienen distintos, ¿no? Le pido calcular el porcentaje de variancia de los 20 primeros componentes principales. Ese es el comando PB, no el comando, lo que le llamamos PBE, o proporción de varianza explicada, que básicamente ahí les indico, o sea, lo hicimos en el código. Simplemente cuánta varianza explica 20 componentes. ¿Ok? La otra es, ¿será posible que estos 20 PCE, componentes principales, usarlos en lugar de 6.830? Justifique los pros y los contras de hacer esto. ¿Cómo significa eso? Significa que ustedes tienen que ver de acuerdo a cuánta varianza explicó, si está alrededor del 80, del 50, del 20, indicar que ustedes entienden que hay un porcentaje explicado, pero hay un porcentaje que se deja de explicar si no considera el resto de las variables, y por lo tanto hay un pro y un contra de esto. Digamos. El pro es que efectivamente reduciste la dimensionalidad, el contra es que perdiste parte de la información, pero ahora tienes un porcentaje y tienes que jugar con ese porcentaje. No puedes ganarlo todo, digamos. Si quieres visualizar, tienes que perder algo, pero en este caso, basado en cuánta varianza explican los 20 primeros. Entonces hay que calcular la varianza de los 20 primeros. ¿Se entendió eso? Ok. Profe, yo le tengo otra consulta. Hay un ejercicio que me preguntaron de pregunta 3, pero Sí, eso lo puedo arreglar. Sí, eso, que no está habilitado todavía. Lo arreglo, lo voy a arreglar, pero en un segundo, porque no lo tengo acá, tengo que subir. Sí, era para acordarle el que me dijo y le dije al final de clase. Sí, lo tengo anotado, gracias, efectivamente. Eso sí, recuérdemelo porque se me iba a olvidar 100%. Ahora lo voy a hacer cuando salga de la clase. Profe, dale nomás. Sí. y lo otro, le quería consultar.
¿Le llegó el correo con el taller? Sí, me llegó el correo, lo tengo separado, no he tenido tiempo, me parece Ya, un problema, perfecto. pero sí lo tengo. Muchas gracias. Ya, que. Para saber, gracias. Chao chicos, nos vemos entonces. Bien. Chao, La profe, que esté bien. chao. Profe, una última consultita. Dale. Respecto a la, ¿cómo se dice? Al primer ejercicio también, el problema 1. Que en una dice estandarizar datos. En ese caso se refiere nomás a esto lo que hacíamos antes, limpiar datos, quitar los NA, reemplazarlo y todo eso. ¿Cuál es el ejercicio 1, perdón? ¿Este? Ese mismo. Abajito aparece. Después de donde dice análisis de componentes principales. ¿Esto dice escalar true? No, después donde dice análisis de componentes principales, después paréntesis, antes de hacer el análisis escal. No dije nada. No dije nada, ya me respondí. Ya, el escala es lo mismo que hicimos antes, digamos. Sí, por eso. Ahora ya le veo el sentido. Yo pensé que te referías, por ejemplo, a este. Los valores de las variables sec deben ser female, email. No. Que ese básicamente ese es lo que es. Cuando uno habla de estandarizar los datos, no es escalar los datos. Entonces, por eso yo entendí que esto se llama estandarizar los datos, digamos, limpiarlos. Sí. Es que yo lo había Ya. leído como en el otro, que aparecía hacer el análisis escale y estandarice. Entonces por eso había quedado con la confusión. Ya no, pero en este caso sería simplemente colocar escape true, que significa restarle el valor promedio, y eso lo hace automáticamente dentro del comando brcom. No necesitas Vale, perder tiempo perfecto. con eso. ¿Está bien, no? Vale, muchas gracias. ¿De qué? Ya, ok. Chao chicos, nos vemos entonces. Profe, que esté bien.